Buenos días. En el transcurso de esta clase lo que vamos a abordar es las particularidades que se presentan durante la consulta del adolescente. Mi nombre es Silvana Godoy, soy médica, especialista en ginecología, médica del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín y ayudante en la Cátedra A de Ginecología. La adolescencia se refiere a una etapa del desarrollo humano que incluye la transformación del niño en adulto. Un adulto capaz de reproducirse, de ser responsable a sí mismo y de poder insertarse en la sociedad activamente. La atención del adolescente difiere de la atención de la mujer adulta, en parte en función a que estamos en presencia de un grupo etario que se encuentra en una situación de crecimiento y de desarrollo en todas sus áreas, biológica, psicológica y social. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años. Para nuestro Código Civil, la adolescencia abarca el periodo de los 13 hasta los 18 años. Uno de los hechos más relevantes que tienen muchísimo peso, digamos, que ocurre en la adolescencia es la aparición de la pubertad. La pubertad es el periodo final del crecimiento y la maduración del niño en el que, digamos, al final de su desarrollo se alcanza la capacidad reproductiva. Es, digamos, una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta. Comienza cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y empieza a aumentar la velocidad de crecimiento. Después, a partir de allí, se empiezan a ir experimentando todos los cambios somáticos que van a ir progresando ordenadamente hasta que finalmente se logra la talla final, la talla adulta, la madurez psicosocial y la fertilidad. El desarrollo puberal se inicia por toda una serie de cambios madurativos que están regulados por factores neuroendocrinos y hormonales que van actuando, digamos, bajo un control genético y ambiental. Nosotros, para que se produzca de manera adecuada el desarrollo puberal, vamos a necesitar, por un lado, la integridad del eje hipotálamo hipófiso gonadal, un ambiente endocrino general adecuado y el aparato genital anatómicamente normal. Una de las primeras secuencias, digamos, una de las primeras situaciones que ocurren, que da paso inicial al desarrollo puberal, de donde, digamos, se sale de la quiescencia o del estado de pasividad, digamos, del eje, es que comienza a aumentar la frecuencia y la amplitud de los pulsos de secreción del GnRH. Entonces, en el hipotálamo se empieza a secretar esta hormona estimuladora hacia la circulación portal hipofisaria, se comienza a estimular la secreción de LH-FSH a la circulación periférica y eso finalmente comienza a estimular a la gónada para la producción, tanto producción hormonal como la foliculogénesis. Así es, bueno, que los estrógenos van a comenzar a desarrollar la estimulación, a comenzar a la maduración mamaria, el crecimiento genital, el desarrollo de los labios menores, labios mayores, la maduración de la mucosa vaginal, todo el crecimiento endometrial, todos los cambios en la composición corporal y finalmente, luego de, ahora digamos para resumirlo un poquito, vamos a concluir, digamos, el desarrollo puberal con el hito más importante que es la aparición de la menarca. La menarca es el hecho tardío final del desarrollo puberal que tiene, digamos, un gran impacto psicológico en la mujer. Esto, digamos, es una cosa muy resumida de todos los cambios que ocurren, pero, digamos, para tenerlo en cuenta, nosotros, desde el punto de vista acá ginecológico, la menarca se produce aproximadamente luego de 2 años a partir del primer inicio, digamos, del desarrollo de todos los cambios físicos. En nuestro país, la edad promedio de la menarca es de 12,6 años. Respecto a las consideraciones de salud en la adolescencia, se ha caracterizado como una etapa de la vida sana y epidemiológicamente el índice de muertes, de enfermedades y de padecimientos crónicos es bajo.
La baja mortalidad en este grupo etario motivó su postergación en las políticas públicas y en la agenda del sector salud. Pero los hábitos nocivos adquiridos durante estos años, las conductas de riesgo, van a determinar manifestaciones de mortalidad futuro. La OMS estima que el 70% de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas iniciadas en la adolescencia. Por lo tanto, en la adolescencia, junto con la infancia, son los periodos más importantes para consolidar y garantizar la salud en la edad adulta. Vemos como el tabaquismo, el abuso de alcohol, el consumo de drogas, otras sustancias, los embarazos no intencionales, las enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, etc., alteraciones como el sobrepeso, la obesidad, son algunos de los desafíos que plantean las políticas de salud para aplicar en los adolescentes. Que durante la adolescencia, las principales acciones de salud es en la promoción y la prevención de enfermedades. Bueno, ¿por qué es importante que mencionemos algunas cuestiones del marco legal de atención en niños y adolescentes? Porque es muy común que surjan diariamente en la consulta algunas inquietudes con respecto a la consulta del adolescente. Por ejemplo, si es posible atender solo a un adolescente temprano, si me pueden demandar por atenderlo sin los padres, si hay una edad mínima en la que pueden recibir anticonceptivos, si hay una edad mínima en la que se le puede colocar un DIU o un implante subdérmico. Y muchas veces estas inquietudes se resuelven mal por temores o por desconocimiento. La Convención de los Derechos del Niño introdujo un cambio paradigmático cuando reconoció a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de protección o de tutela. Por consiguiente, se los consideró titulares de derechos y, de acuerdo con sus capacidades, pueden ejercerlos autónomamente. Con el nuevo Código Civil, la llamada patria potestad se abandona por completo y se reemplaza por el término de responsabilidad parental. Este nuevo paradigma le otorga una mirada central a la propia capacidad de niños, niñas y adolescentes. El rol, por lo tanto, de quienes atienden o quienes rodean a niños, niñas y adolescentes es de acompañamiento y guía para que ellos puedan consolidar sus capacidades individuales. Resulta ilegal y violatorio de las convenciones de los derechos humanos hacer distinciones o negar la atención de salud a niños, niñas y adolescentes, así como también no tener en cuenta sus capacidades y sus condiciones para adaptar la consulta y el tratamiento. Niño, niña o adolescente que se presente a una consulta sin acompañamiento debe ser atendido. La Ley 26.529 de Paciente, Historia Clínica y Consentimiento reconoce el derecho a la atención prioritaria de la salud de niñas, niños y adolescentes. Y es por esto que nunca se debe negar la atención en función de la edad o por concurrir sin un acompañamiento de una persona mayor de edad. En el caso de requerir acompañamiento, se le preguntará si cuenta con alguna persona de confianza que pueda ser convocada y esta persona se convocará en alguna oportunidad sin que ello retrase la atención requerida. Por otra parte, la necesidad de un acompañamiento para un consentimiento informado de alguna práctica no implica que la persona a convocar deba estar presente durante la consulta. Situación que tenemos que tener en cuenta es el secreto médico y la confidencialidad de la consulta. La revelación se debe hacer únicamente en la medida en que puede evitar un daño, de lo contrario puede dar lugar a responsabilidad médica. Algunas consideraciones importantes sobre el derecho a la decisión sobre el cuidado del propio cuerpo. Los niños y niñas hasta los 13 años van a brindar su consentimiento con asistencia de una persona adulta, pero siempre se debe considerar el interés superior y su autonomía progresiva. Los adolescentes entre los 13 y los 16 años ya tienen aptitud para decidir por sí sobre aquellas prácticas que no impliquen un riesgo grave para su salud o su vida.
Los adolescentes a partir de los 16 años tienen plena capacidad para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo como una persona adulta. Esto que veníamos hablando, los y las adolescentes son autónomos respecto a las decisiones que hacen a su salud. Para concluir, entonces, este marco legal de atención en el adolescente que veníamos charlando, debemos tener en cuenta y siempre tener presente que los padres no pueden oponerse a la provisión de información o tratamiento médico a sus hijos menores de edad cuando sea necesario. En la adolescencia es recomendable que se haga una evaluación integral de su salud al menos una vez por año. En el periodo de empuje puberal y hasta un año posterior, podemos hacer controles cada 6 meses. Y siempre es importante chequear durante la consulta el esquema de vacunación. Respecto a la entrevista del adolescente. Por supuesto que no existe ningún libro que pueda enseñar el arte de relacionarse con los pacientes en general, ni con los adolescentes en particular. Van a influir la personalidad del médico, su filosofía sobre la atención médica, sin duda es un hecho importante. Pero solo si el médico se va a plantear recoger información para detectar alguna patología, podemos perder la única oportunidad para asesorar, para orientar o para pesquisar alguna situación importante en la adolescencia. Hemos de pensar, en general, que el adolescente, como lo veníamos hablando, es una persona sana y que fundamentalmente aplicamos acciones de promoción de la salud. Si nosotros tuviéramos que hacer un resumen de una entrevista de un adolescente, la podemos hacer de esta forma, con estas prioridades. Para reforzar todo lo que venimos charlando, es fundamental la atención integral, donde la interdisciplina juega un rol importantísimo. El profesional que trabaja con adolescentes debe tener, además de una sólida formación, la posibilidad de interactuar con otras disciplinas que van a permitir resolver algunas problemáticas que surgen en este grupo de pacientes, que muchas veces no son de índole médica solamente, sino son temas vinculados a las relaciones familiares, escolares o con sus pares o que tengan que ver con la educación sexual. Por lo tanto, el abordaje de esta modalidad de atención implica siempre considerar al adolescente como un sujeto de derecho, un protagonista de su propia vida, ofreciendo garantías de una atención integral dentro de un marco legal vigente. Algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta en la entrevista con el adolescente, digamos, cuestiones generales, generalidades importantes que siempre tenemos que tener en cuenta, es que la consulta con el adolescente, sobre todo cuando es un acercamiento por primera vez, es una consulta que lleva tiempo, que no necesariamente todo va a surgir en la primera consulta, que a veces es necesario diferir algunas cuestiones, como por ejemplo el examen físico, si es una consulta por primera vez en un consultorio de ginecología. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el impacto que tiene la primer consulta puede tener repercusión en todas las consultas subsiguientes. Y que si nosotros no sabemos ganar la confianza del adolescente que nos permita tener una llegada, nos va a ser difícil pesquisar los factores de riesgo que nosotros nos permitan implementar acciones de salud. Hay determinadas situaciones en la entrevista, determinadas cuestiones que tenemos que indagar, que no tenemos que perder de vista en el adolescente. Por ejemplo, la composición familiar, y no solamente haciendo referencia a los antecedentes familiares de enfermedades, sino a la composición, a cómo es la relación con sus padres, con quién convive, si hay situaciones de violencia, la escolaridad de los padres, a veces es importante indagar por ese lado. Con respecto a las amistades, es muy importante para conocer con qué redes de amigos se encuentra inmerso este adolescente, o si tiene una tendencia al aislamiento, si no se siente representado,
o, por ejemplo, si surgen cuestiones de bullying o de ciberbullying en el grupo. Otro de los puntos importantes en el colegio, indagar acerca de la satisfacción que le produce el acercamiento a la escolaridad, si tiene responsabilidades que cumple y cuestiones con el rendimiento. Por supuesto, importantísimo que nosotros hagamos una llegada al consumo que tiene este adolescente. Si nosotros vemos, si nosotros no preguntamos, es muy difícil que surja espontáneamente de parte del adolescente referir que está haciendo un consumo abusivo del alcohol o que está consumiendo drogas. Muchas veces es importante tener en cuenta que el adolescente está haciendo una maduración desde el punto de vista psicológico, aunque conoce los riesgos, no sabe, aunque conoce que tiene conductas de riesgo, no sabe cómo manejarse frente a esas conductas de riesgo. Otra de las cosas importantes, y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora en la diapositiva que sigue, es indagar acerca de un ideal de vida, si tiene proyectos, si tiene ilusiones. Por supuesto, también es importante conocer si practica deportes o si tiene una tendencia a practicar conductas de riesgo, si ha tenido conductas autolesivas. Con respecto a la estima, acá se nos puede llegar a abrir, digamos, indagando por este lado, una puerta con un abanico de cosas importantísimas. Porque con respecto a la estima, nosotros lo que vamos a indagar o lo que tenemos que indagar es la autoestima, la aceptación personal que tiene, la valoración de su imagen. Y acá pueden surgir cuestiones relacionadas a las alteraciones de la conducta alimentaria y la pesquisa de trastornos como la bulimia, la anorexia. Y, por supuesto, otra de las cosas, nosotros vamos a hacer importantísimo en la consulta del adolescente, es la sexualidad. La sexualidad entendida, digamos, no como una situación de genitalidad, sino con la amplitud que la palabra sexualidad lo requiere, que incluye el sexo, que incluye la identidad de género, el erotismo, las cuestiones relacionadas con la reproducción. Nosotros, siempre que atendemos a adolescentes, tenemos que acercar al adolescente a una sexualidad segura, en donde pueda evitar las enfermedades de transmisión sexual y evitar el embarazo no intencional. Solo le voy a hacer una mención, porque uno no puede tratar un tema sobre adolescencia sin mencionar estos dos puntos importantísimos que tienen que ver con las principales causas de mortalidad en la adolescencia, que son los accidentes y el suicidio, que es la segunda causa de muerte en la adolescencia entre los 10 y los 19 años. Nuestro país es uno de los países en donde hay una alta tasa de suicidios, que lamentablemente no solo viene en aumento en los últimos años, sino que hay una tendencia a continuar en aumento. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Simplemente porque el adolescente que tiene, digamos, que lleva a cabo esta drástica decisión, siempre ha mostrado algún indicio previo que pudo haber evitado la situación. Por eso cuando yo les decía que en la entrevista uno tiene que tener la capacidad de ganarse la confianza del adolescente, es porque es importantísima la pesquisa de cualquier factor de riesgo que puede llevar a pensar que el adolescente está hacia una conducta autolesiva, que puede culminar, digamos, si no puede resolver esta situación, que puede culminar en una decisión tan terrible como es el suicidio. Y teniendo en cuenta que es la segunda causa de muerte, siempre que uno va a aplicar cuestiones de salud, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y por último, ya para finalizar, vamos a mencionar dos ítems importantísimos de consultas de causas ginecológicas, una por la frecuencia, una por la importancia. Alteraciones del ciclo menstrual son una de las consultas más frecuentes en ginecología
Y la anticoncepción es una de las consultas más importantes para la prevención de los embarazos no intencionales y el cuidado para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las consultas relacionadas con el ciclo menstrual, vamos a tener que es una de las consultas en la práctica ginecológica más frecuentes. Ronda alrededor del 20% de las consultas los temas relacionados con el ciclo. Y de ellos, la hemorragia uterina disfuncional, que ya es aquella hemorragia uterina relacionada con ciclos anovulatorios por inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal, es una de las más frecuentes. Dentro de su enfoque siempre se va a realizar una evaluación de todos los posibles factores genitales, de las enfermedades sistémicas e inclusive tumores, por supuesto. La evaluación física debe ser ágil, debe ser metódica, pero debe tener en cuenta fundamentalmente la severidad del sangrado y la repercusión que tiene a nivel sistémico, porque ello nos va a definir el manejo. ¿Sí? Esto en función de que algunas veces no es necesario un tratamiento. Durante la adolescencia, el 85% de las hemorragias uterinas anovulatorias se presentan durante el primer año de la menarca. Vemos que las causas disfuncionales son las más frecuentes, y dentro de las causas disfuncionales, por ciclos anovulatorios se llevan el 90%. Después, por supuesto, tenemos las causas orgánicas, enfermedades sistémicas, como pueden ser las alteraciones tiroideas o los trastornos de la hemostasia, que suelen aparecer como primera presentación durante la adolescencia, causas tumorales, por supuesto, también, de una frecuencia muy baja, pero uno lo tiene que descartar, lo tiene que pensar para descartarlo, y por supuesto causas iatrogénicas, como pueden ser cuerpos extraños, algunos medicamentos que esté tomando el adolescente. Cualquier trastorno relacionado con la menstruación genera una gran ansiedad en la paciente y en la madre, habitualmente, en la familia, porque muchas veces genera duda con respecto a la normalidad en el desarrollo o a lo que tenga que ver con la fertilidad futura. Por eso, una de las intervenciones más importantes que tiene que tener el profesional es explicar que la gran mayoría de estos trastornos se deben a un proceso madurativo y que en algunos otros es el inicio de alguna otra disfunción. Por ello, siempre en la adolescente vamos a llegar a la conclusión de que es un hecho transitorio relacionado con la inmadurez del eje, después de descartar sistemáticamente toda la patología orgánica y por supuesto el embarazo. Ahora vamos a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la anticoncepción en la adolescencia. Siempre tenemos que proporcionar una orientación sobre cómo usar los métodos anticonceptivos de manera segura y eficaz una vez que uno ya los ha considerado adecuados desde el punto de vista médico. Todas las consideraciones van a incluir todas las barreras que existen que impiden el uso seguro correcto del método y siempre pensar en las ventajas de evitar un embarazo no intencional en la adolescencia. Vamos a ver algunas consideraciones generales. Las adolescentes en general no tienen contraindicaciones para utilizar cualquier método anticonceptivo y por eso deben tener acceso a toda la variedad de opciones. Las inquietudes en relación a la elección del método siempre debe ser comparado con las ventajas de evitar un embarazo no intencional. Los criterios utilizados para las mujeres adultas, lo que se refiere a patologías, aplica también, por supuesto, para las mujeres jóvenes. Los factores sociales y de comportamiento son uno de los aspectos más importantes a considerar en la elección del método. Por supuesto, no existe un método anticonceptivo ideal, siempre la elección del método debe ser libre, individual y después de una adecuada consejería anticonceptiva. Los conceptos más importantes que nos tienen que quedar es que la consulta por anticoncepción en la adolescencia debemos considerarla siempre una urgencia. Por lo tanto, debemos dar una respuesta anticonceptiva cada vez que un adolescente lo solicita. La evidencia científica recomienda los métodos LARCS para la adolescencia. ¿Cuáles son los métodos LARCS?
son los métodos anticonceptivos de duración prolongada, altamente eficaces, que tienen un rápido retorno a la fertilidad cuando son suspendidos. Y vemos que métodos LARC se consideran el DIU de cobre, el SIU, el sistema liberador de levonorgestrel, y el implante subdérmico. Algunos incluyen acá también a la medroxiprogesterona de aplicación trimestral. Estos métodos anticonceptivos brindan su eficacia independientemente del uso de la usuaria y de su pareja y por un tiempo extendido. Como conclusión, podemos decir que con una correcta consejería anticonceptiva elimina muchas de las barreras que limitan el uso de los métodos anticonceptivos de larga duración en la adolescencia. Siempre que uno piensa en la estrategia de evitar un embarazo no intencional en el adolescente, tiene que considerar también la importancia que tiene la anticoncepción de emergencia. Sabemos que los anticonceptivos de emergencia son métodos de respaldo que se van a utilizar dentro de los primeros días de una relación sexual no protegida o en caso de una potencial falla anticonceptiva para poder lograr evitar un embarazo no planificado. Los métodos de anticoncepción de emergencia son efectivos, seguros y simples de usar. ¿Cuándo vamos a indicar una anticoncepción de emergencia? Siempre que haya una relación sexual desprotegida, siempre que se haya utilizado un método anticonceptivo de un modo incorrecto o cuando ha habido un accidente involuntario con el método anticonceptivo. Y también en el caso de una violación de una mujer que no estaba utilizando métodos anticonceptivos previamente. Dentro de la anticoncepción de emergencia tenemos métodos hormonales como el método Yuspe, que habitualmente no lo usamos en Argentina porque no tenemos las dosis que se utilizan, las tenemos que adaptar. Y sí contamos con el levonorgestrel. Y dentro de los no hormonales utilizamos el DIU con cobre. De la anticoncepción de emergencia con progestágenos tenemos con levonorgestrel. La droga utilizada es el levonorgestrel, la presentación están en dos dosis de 0,75 miligramos que se toman cada 12 horas o una única dosis de 1,5 miligramos. Y lo vamos a indicar siempre que haya una relación sexual no protegida hasta dentro de las 72 horas. Incluso también se recomienda darlo hasta 120 horas posteriores a la relación sexual no protegida. El levonorgestrel va a actuar a través del receptor de la progesterona, va a imitar los efectos de la hormona y va a inhibir la ovulación cuando se administra en fase folicular. Y además va a alterar la secreción del moco cervical, haciéndolo viscoso, inhibiendo el ascenso de los espermatozoides. Hay que tener en cuenta que estos efectos no llevan a prevenir la implantación ni tampoco van a dañar un embrión que ya esté conformado. La efectividad va a depender de varios factores, o sea, básicamente del día del ciclo en que la mujer se encuentre, del tiempo que transcurra entre la toma y la relación sexual no protegida. Debe transcurrir el menor tiempo posible porque la eficacia va disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. Con respecto al día de cobre, como dato, vamos a recalcar que es la más eficaz como anticonceptivo de emergencia. Reduce el riesgo de embarazo en más de un 99%. Recordemos que el levonorgestrel, utilizado dentro de las 12 primeras horas después de la relación sexual no protegida, previene el embarazo en un 85%. Se coloca antes de que transcurran las 120 horas después del coito no protegido y hasta 5 días después de la fecha estimada de la ovulación. La efectividad no disminuye con el tiempo, con el tiempo transcurrido entre la relación sexual no protegida. Y un punto importante para mencionar es que tanto guías nacionales como internacionales recomiendan que el DIU de cobre debe ser de primera elección en las mujeres que consultan por anticoncepción de emergencia. No está afectado por el índice de masa corporal y por el peso. Y bueno, como contra, digamos, tenemos que debe ser insertado por un profesional. Bueno, entonces, para resumir, de la anticoncepción de emergencia, tenemos que tener en cuenta que debe ser considerada una urgencia. Siempre tiene que haber disponibilidad en las farmacias, se debe hacer una entrega por guardia cuando se lo solicita, o bien
hacer una provisión por adelantado a la paciente, que siempre tenga conocimiento de este tipo de anticoncepción. Se debe priorizar el uso del DIU con cobre, se deben preferir esquemas de única dosis y tener en cuenta que si la mujer pesa más de 70 kilos o tiene un índice de masa corporal mayor a 26, tenemos que duplicar la dosis, ¿sí? Hay que indicarle que tiene que tomar 3 miligramos. También es importante mencionar los efectos secundarios. Puede generar náuseas, vómitos y si la paciente los vomita ante las 2 horas, debe repetir la toma. También hay que explicar la eficacia, que siempre va a ser menor que un método anticonceptivo de uso corriente, pero es importante para desmitificar que puede utilizarlo en el mes todas las veces que sea necesario. Solamente que esto debe ser un signo de alarma de que esta paciente adolescente está necesitando un método anticonceptivo más seguro. Otra cuestión a reforzar es que no protegen de las enfermedades de transmisión sexual y que siempre en adolescentes hay que reforzar el uso correcto del preservativo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.